Vale, muchas gracias y buenas tardes. Terminamos ayer con el relato de la vida, biografía y logros del prehistoriador Pere Bosch Gimpera, y paso hoy a la segunda parte de la ponencia, artistas españoles proscritos, España patria de origen, México patria de destino. El título, ya lo dije ayer, no es mío, lo cogí de José Luis Avellán, que es uno de los historiadores españoles que ha estado preocupado por este tema desde hace muchísimo tiempo, pero tampoco es de él. El título es de una idea de Vasconcelos, que la expresa en el sentido de lo importante que es la identidad y la cultura en el proceso de crecimiento o nacimiento de la nación mexicana a partir de la revolución, ¿no? Entonces aquí esas palabras tienen todo el sentido: cultura en el sentido amplio, universal y no restrictivo, y destino también. El destino es el lugar donde se alcanzan las metas y los objetivos, y eso es un poco o mucho lo que ocurre con la migración española del exilio en México, que al final la mayoría acaba asentado, haciendo su vida en la patria de destino, y aunque algunos vuelven, van a venir a España, caso de Masau y caso de otros muchos, que se sienten extraños y vuelven otra vez a México, porque ya se sienten de esa tierra y no de la tierra de donde provienen, ¿no? Bueno, les introduzco ahora un poco otra vez en el tema del exilio, en lo relativo a exilios en México. Esta no será la primera vez, o sea, el exilio republicano no es el primero que acoge México, sino que hay otras etapas anteriores donde México se convierte también en el país que recoge a exiliados españoles. Es el caso de la llegada al trono de Fernando VII. Recuerdan, después de la Guerra de la Independencia, gobierna durante un periodo del 1813 al 20. En el 20 se produce el trienio liberal, que acaba en el 23. Pues todos los que participaron en el trienio liberal salieron huyendo hacia México en 1823, y también, no solamente de esa época, sino de las guerras carlistas, muchos se refugiaron en México. Y entre los ilustres personajes que se refugiaron en México está Valle Inclán, está también Zorrilla y otros personajes también importantes, pero de menos relumbrón, ¿no? No obstante, Hispanoamérica, como avancé en la introducción de ayer, en los años 40 se va a convertir en el principal centro de acogida de población, no solamente de exiliados, sino también de otro tipo de migrantes, y van a ser el lugar más importante que reciba personas del éxodo hispano, ¿no? México va a ser, con diferencia sideral, el país de acogida por excelencia. El presidente Cárdenas y su gobierno ofrecieron, con muchas reticencias internas, porque las hubo, no fue una decisión del gobierno fácil, sino que tuvo bastante oposición dentro de México, aunque luego él la venció, pero el gobierno de Cárdenas dio todo tipo de facilidades para que los inmigrantes españoles se instalaran en el país, y constituyendo desde el punto de vista humano el mejor ejemplo de solidaridad internacional respecto a la situación que se estaba produciendo en España, ¿no? México no solamente se limita a acoger a los republicanos españoles, sino que sirvió asimismo como lugar de gobierno en el exilio de la Segunda República, y no reconoció al gobierno de Franco nunca. Hasta que no se murió el dictador, México no restableció las relaciones diplomáticas con España. Después de México, Francia, como dije ayer, fue el segundo país que más republicanos españoles acogió, y en el caso de México, de ellos, más de 300 eran catedráticos de universidad, 500 eran médicos, más de un centenar eran científicos y profesionales de otras áreas: químicos, farmacéuticos, físicos, biólogos, ingenieros, antropólogos y matemáticos. La cantidad total de españoles, ahora hace
5 o 6 años se calculaba, la cantidad que se daba era entre 25 y 30.000. En los últimos 10 años se ha aquilatado bastante la cosa y se ha reducido el número, y hay una cifra que oscila entre los 18, 20, 22.000 exiliados. La mayoría, naturalmente, no eran intelectuales, eran más bien lo que fue a México fueron trabajadores manuales, y su inserción en la sociedad mexicana se produjo sobre todo en el sector de la industria, en el comercio. Hay un término que ahora no se utiliza aquí, pero que en México es típico, que son las tiendas, las ventas de aquí, que los llaman abarrotes, ¿no? Abarrotes porque están abarrotados de mercancías, venden desde una jeringuilla a octalidones a una bolsa de cemento. Eso ocurría aquí. Yo creo que los que somos de la Orotava recordamos la venta de Plácido en la Villa Arriba, ¿no? Que vendía de todo, o sea, lo que se te ocurriera que fueras a buscar a esa tienda, lo encontrabas. Pues esto todavía es posible hacerlo en México, ¿no? Y también hay mucha gente que va a ir a trabajar al sector de la agricultura, y sobre todo los que se van al interior trabajan en la agricultura y en servicios. No obstante, como afirmé, voy a pasar del total de la población migrante, y me voy a centrar en el destino y vicisitudes que sufrieron pues estos dos creadores que ya anuncié ayer, ¿no? Que ingresaron en esa nueva tierra de promisión y asilo, y pudieron prácticamente no restablecer la vida que tenían aquí por distintas circunstancias, pero sí tener un prestigio que va a trascender a las fronteras de México, ¿no? En este apartado específico, el número de artistas víctimas de la represión, ciñéndome a los datos aportados por la principal fuente consultada, que es un libro que compré hace unos años en Madrid, en el Museo del Prado, que se llama Arte en España, 1939-2015, ideas prácticas y políticas, de dos autores que se llaman José Luis Marzo y Patricia Mayayo. Contabiliza, pese a las dificultades existentes para constatar y unificar los datos y contrastarlos, los registros, las fuentes historiográficas y los archivos de los diferentes países, un total a 500 individuos. Entre ellos figuran artistas plásticos, intelectuales, filósofos, profesores, críticos de arte y un largo catálogo de autores de muchísimo talento. Salvo la existencia de estudios más actuales que contradigan estos datos, o que haya datos diferentes, como diría un meteorólogo, en el mapa que yo conozco, no hay otra fuente más precisa, ¿no? Más del 80% se refugió en este país, en México, en el que vivió de forma definitiva o temporalmente. México les ofreció, como afirma la historiadora Ascensión Hernández de León de la Portilla en su trabajo El exilio, tesoro andante, les ofreció, como digo, una morada para experimentar el dolor y la esperanza, que fue transformándose paulatinamente en una morada de mexicanización. Algunas consideraciones sobre el ambiente creativo a la llegada de los artistas españoles del exilio. La llegada masiva del exilio español a México coincide con el proceso de estabilización iniciado después de la Revolución, y a México se le une un problema justo cuando empieza a caminar la Revolución, que es el de las guerras cristeras, unas guerras que afectaron prácticamente a todo el país, y fue por una decisión de carácter político que quería controlar el poder que tenía la Iglesia en México. Quería regular el culto y hacer una separación entre la Iglesia y el Estado, y eso fue imposible. Tuvo que ceder y continuar la situación tal y como venía antes, ¿no? Y respecto al tema de los exiliados, frente a los potenciales riesgos de fricción, México, además de la lengua común y la consabida unidad cultural, ofrecía un marco ideológico para el encaje del éxodo republicano. Pese a esa relación histórica y natural, este nuevo encuentro produjo no pocos malentendidos, pues muchos mexicanos rechazaban lo español por imperialista y opresor,
de forma que los enfrentamientos afectaron aspectos no solo políticos, sino también a conceptos antagónicos en el terreno estético. En el caso de los artistas plásticos, los artistas mexicanos se encontraban en pleno desarrollo del muralismo, un movimiento pictórico que impulsó José de Vasconcelos y que pretendía revitalizar la cultura mexicana uniendo los intereses de los artesanos y de los artistas, ¿no? Estuvo evidentemente influido por las ideas marxistas, por el pensamiento del surrealismo expresionista europeo, y como saben a esa escuela pertenecían a los muralistas, los principales eran Diego de Rivera, Álvaro Siqueiros y José Clemente Orozco, ¿no? La corriente postulaba un arte pedagógico que formara a las masas en el tema de la historia, la cultura y los orígenes del pueblo mexicano. Abro comillas, se orientó hacia la construcción de un relato del presente y del pasado que redibujara el nuevo sentido mestizo y republicano del discurso del Estado, o lo que es lo mismo, cambiar las ideas raciales y los prejuicios existentes que, según el relato oficial, habían sido extendidos por los colonizadores españoles, y eso era lo que explicaba el rechazo de algunos a la instalación de los españoles y al recibimiento que se hizo a los españoles, que en cierta medida, como pudimos comprobar ayer a través del reportaje, fueron, en el caso de los que recibían en Veracruz, era apoteósico, ¿no? Pues mucha gente natural del país no estaba de acuerdo con eso, ¿no? Perdón. Aunque lo miraba de reojo, el muralismo mexicano estaba muy lejos del realismo soviético. Su propósito no fue crear conciencia de clase o el conocimiento de la realidad social del país y transformarlo a través del arte, como era la idea de los soviéticos, ¿no? Este movimiento incluyó como dije antes, a artesanos, alfareros, tallistas de madera, tejedores, etcétera, que aunque no eran artistas en sentido estricto, se sintieron implicados y participaron activamente en la tendencia y la apoyaron, ¿no? En cierta medida, el deseo era implementar una idea parecida a la de Walter Gropius en la creación de la Bauhaus, ¿no? Que unió, saben, a los artesanos y a los artistas, a unos dándoles una categoría superior que era a los artistas, pero los artesanos tenían la capacidad de optar también a la primera categoría. El problema estaba en que en Alemania, en la Weimar, etcétera, allí se creó una institución en la que se impartían las clases. En México no había ni academia, ni había escuela, ni había un lugar que los agrupara. Era simplemente una idea que se puso en marcha y que se llevó adelante fundamentalmente a través de su ámbito de actuación, fundamentalmente fue el muralismo. Y en principio, principalmente en la Ciudad de México, pero luego la pintura mural se extendió prácticamente por todo el país, puesto que tiene allí una larga tradición. Recuerden las pinturas murales de Tenochtitlán y sobre todo las del área maya, ¿no? De manera que era un arte con el que el país estaba en contacto, ¿no? Y ahora mismo la pintura mural la podemos hallar prácticamente en todas las instituciones. Recuerdo el Colegio de San Ildefonso, ¿cómo se llama? Otro sitio, en la zona, el Generalito, que no me acuerdo ahora, el Generalito está en San Ildefonso, ¿no? Sí. Pertenece a la universidad, sí. Pero luego en prácticamente todas las gobernaciones del Estado, en el Palacio de Hernán Cortés, en todos hay pintura mural. Recuerdo también el Palacio Municipal de Aguascalientes, en Querétaro, en todos lados hay pintura mural. En el edificio de la Secretaría de Educación Pública también, todas las paredes, sí. Casi toda la obra, casi un 95% son de Diego Rivera. De Diego Rivera, sí, sí. O sea, es algo bastante común
en todo el país y fundamentalmente en los ámbitos urbanos, ¿no? Bueno, este lineamiento político dibujaba digamos, un clima, un panorama escasamente propicio para los creadores españoles, que estaban evidentemente más atraídos por la pintura de Caballete. Era el tipo de pintura que se hacía aquí, y trabajar en las paredes de los edificios era bastante más duro que trabajar en un taller con el cuadro montado en el Caballete y pintarlo, ¿no? Eso va a limitar inicialmente su capacidad, sus posibilidades de insertarse en el mundo laboral mexicano, pero va a haber un montón de pintores que no tienen otra salida porque tienen que comer, y entonces van a colaborar en obras que se están haciendo en la época en la que ellos llegan. Y son los casos de Arteta, de Bela Zanetti, de Elvira Gascón, de Josep Renaud, Renaud, que vamos a ver ahora, de Lizárraga y también de Rodríguez Luna. La pintura de Caballete tenía en esa época una consideración menor, es también un arte más básico desde el punto de vista técnico, y ocupa en México un segundo escalón y no estaba evidentemente a la altura, ni tiene tampoco los problemas estéticos que plantea el muralismo, ¿no? Y por tanto se vieron obligados a decantarse a esa segunda opción, fundamentalmente porque les facilitaba ingresos más inmediatos y sobrevivir con la práctica de esa pintura, ¿no? Todos los creadores estaban ligados a una estética burguesa porque eran sus clientes, y los estilos que llevaron allí eran múltiples. Hubo gente que la tendencia europea en ese momento era el surrealismo, pues pintaban cuadros surrealistas, otros pintaban retratos, bodegones, o fundamentalmente la estética que imperaba en la Europa de los años 20, que era de tipo postimpresionista, y que ellos van a utilizar para dar respuesta a los encargos que le hacía la burguesía mexicana. Bueno, la nómina de artistas escapados a esta tierra es infinita, cientos de ellos se vieron obligados a emigrar por sus ideas políticas ya en 1939, pero hasta los años 60 la salida de artistas de España es permanente, y como el caso que vimos ayer de Bosch Impera, la mayoría de ellos no volvió. No voy a hacer aquí una relación extensa ni prolija de ese registro, porque, como dije antes, les invito a informarse a través de ese libro que he citado. Yo no sé si lo tienen aquí en la biblioteca de la Fundación, pero es un libro súper interesante porque habla de todo el tema del exilio y fundamentalmente de los artistas y de los intelectuales que se exiliaron no solamente en México, sino también en el resto de países que fueron destinos de ellos, ¿no? Para no hacer tediosa mi intervención, voy a limitar esta última parte de mi intervención a glosar la figura de Remedios Varo, que es una artista surrealista que ahora mismo está absolutamente de moda y es un poco la estrella de la pintura entre las figuras femeninas. Pues acaba de subastar un cuadro en Sotheby's, en Nueva York, y alcanzó 6,2 millones de dólares. Eso es una cotización enorme, y el precio de salida del cuadro su precio de salida en una anterior subasta fue de 3.000 dólares, luego alcanzó, en una segunda subasta alcanzó los 300 y ahora llegó a los 6,2 millones, o sea, 6,2 millones de dólares. Eso la ha convertido en una de las pinturas surrealistas más importantes, no solamente de la historia de España, sino de la historia de la pintura, ¿no? Remedios Varo y Josep Renaud son dos artistas con un compromiso político claro, exiliados desde la primera hora, y ambos van a participar en todo tipo de iniciativas culturales promovidas por los republicanos, tanto antes, durante como después de la guerra, una vez terminado el conflicto. En cierto modo, puede decirse que ambos triunfaron si nos atenemos a los cánones exigidos en los círculos artísticos internacionales, que son originalidad, talento, capacidad creativa y repercusión de su obra.
la obra de los dos ha repercutido. Es una pena que en España todavía Renau es Renau es conocido sobre todo en el ámbito de Cataluña y la región valenciana, porque esa es su procedencia, y fundamentalmente en México, donde me dijo Josefina que acaban de hacer una exposición de todos los carteles de cine, no me acuerdo en qué institución me dijiste. En la Casa del Lago de Chapultepec. Ah, sí, en la Casa del Lago de Chapultepec. Unos carteles de cine que todos los que tenemos una cierta edad tuvimos ocasión de compartir aquí en La Orotava, no hechos por Renaud, evidentemente, pero que se ponían en esta esquina justamente de este edificio. Se colgaba un cartelón enorme con los afiches, con los retratos, ¿no? Las fotografías de la película, y eso era como una especie de tráiler fotográfico que te indicaba por dónde iba la película, ¿no? Bueno, pues el reconocimiento de ambos, por lo menos hasta hace un tiempo, no alcanzó las cotas de otros artistas contemporáneos suyos, que fueron contemporáneos de Dalí, contemporáneos de Ernst, contemporáneos de Chirico, el italiano, de Delaunay, de nuestro Óscar Domínguez, que también conocieron, es decir, de la flor innata, de la crema del surrealismo y de artistas que luego van a conseguir un espaldarazo internacional muy grande, ¿no? Y evidentemente no estaban, estos dos no estaban menos dotados que los que he citado, pero se movían en entornos más favorables y liberados de la ignominia y de la proscripción a la que estaban sometidos tanto Remedios Varo como Renaud. De ellos, sobre todo de Renaud, nos quedará la duda si no pudo o no quiso, porque era un hombre muy riguroso en la aplicación de sus ideas, eso sí que está claro, y él no rentabilizó ideas que luego otros le copiaron, que van a utilizar como propias y con las cuales se enriquecieron, ¿no? Y lo vamos a ver de manera inmediata. Bueno, Renaud nació en 1907 y murió en 1982. Fue pintor, académico, catedrático de dibujo y escritor, artista total, versátil, se codea con lo más selecto de la vanguardia española y europea de la década de los años 30 del siglo XX. Es fotomontador, diseñador, muralista, experto en técnicas gráficas y uno de los mejores exponentes del cartelismo español, si no del cartelismo internacional, porque ha habido también exposiciones en las que se compara la obra de Renaud con el otro cartelista, uno que le influye a Renaud, que es Herfel, un alemán que abomina de Alemania en la época del nazismo, y se llamaba Helmut Herfel, y se puso el nombre de John Herfel, porque no quería tener ninguna relación con su país, sobre todo en ese momento. Y luego un tercer fotomontador, que es mayor que Herfel y que Renaud, que era ruso, y que Stalin lo condenó en Siberia porque le mandó a hacer una campaña de propaganda y se alineó con Trotsky. Entonces, ahí lo desaparecieron, y hace un mes o mes y medio leí en El País que por fin sus familiares habían dado con los huesos del tipo que se llama Topalín o algo así, no recuerdo exactamente su nombre, y que efectivamente lo habían deportado a Siberia y que allí murió hace 50 años. Le sacaron con los datos del ADN y todo ese jaleo. Pues Renaud en ese sentido se anticipó a su tiempo, porque no había nadie en España que hiciera el tipo de obra que él hacía, ¿no? Sus carteles de la Guerra Civil destacan por expresar ideales de igualdad, progreso y solidaridad. Militante comunista, tuvo una importante participación en iniciativas culturales, organización de exposiciones, elaboración de revistas y hasta su nombramiento como director general de Bellas Artes de la Segunda República desde el año 1936 al año 1939, es decir, desde que comienza la guerra hasta que termina. Y él va a tener un papel importantísimo en la salvaguarda de todo
tesoro que se guarda en el Museo del Prado, puesto que fue el encargado de trasladar las obras a Valencia. Y también, como director de Bellas Artes, y también fue él el que encargó a Picasso que hiciera el Guernica para la Exposición Universal de París en el año 1937. Que eso nunca se dice, ni siquiera se reconoce en donde está ahora mismo colgado el Guernica en las cartelas, no se habla para nada de Renoir. Bueno, su obra, como vemos, es muy moderna para la época, tiene una gran unidad formal y son carteles que comunican. Esto es un cartel hecho para unas piscinas en Valencia, de las primeras obras que hace, ¿no? Y bueno, el cartel da igual que tenga fines, si tiene fines comerciales, está claro que tiene esos fines, y si tiene fines políticos, las ideas aparecen perfectamente definidas y el espectador, el que visualiza ese cartel, no tiene ninguna duda de esa orientación, ¿no? Tiene o muestra una destreza estética vanguardista, y hay un historiador valenciano. Esa estética vanguardista lo diferencia de otros cartelistas contemporáneos suyos, porque hay muchos, solamente hay que echar una visual. Lamento no haberlo puesto, tenía que haber puesto algún cartel de la época de la Guerra Civil Española de otros cartelistas, para que vieran la diferencia tan grande que hay entre un cartel y otro, ¿no? Según este historiador valenciano, sus carteles fueron capaces de crear una hegemonía iconográfica de las izquierdas. Este es un cartel de la Guerra Civil, donde ven los símbolos del Partido Comunista, que era el partido al que él pertenecía, y cuáles son los fines. ¿De dónde nace la República Española? Pues la Primera República se produjo una vez acabado el periodo de la Revolución Gloriosa en 1868, que se intentó regenerar la monarquía y no se pudo. Esto acabó en una república que se va a proclamar el día 11 de febrero de 1873 y que duró 11 meses y tuvo 4 presidentes. ¿Recuerdan aquello de Figueras Castelar, Salmerón y Pimargal, ¿no? Eran hombres tan éticos que Salmerón, concretamente, dimitió como presidente de la República porque se negó a firmar una pena de muerte. Era una lección de ética. El 14 de abril, que es cuando se declara la Segunda República, y es una esperanza para el país que se truncó muy pronto, prácticamente en el 32, con las elecciones que llevaron a la derecha de Gil Robles al país, y que lo que hizo fue la contrarreforma de todas las reformas que había puesto en marcha la República respecto de la reforma agraria, la reforma del ejército, la reforma de la Iglesia, etcétera, etcétera, ¿no? Y el 16 de febrero, que fue cuando se ganan las elecciones, y bueno, pues lo que expresa ese cartel está claro que es recuperar ese sentido republicano que tiene la sociedad de esa época, ¿no? Bueno, aparte de los carteles, Renoir es un autor muy prolífico, escribe muchos libros y tiene también un papel importante en la reflexión teórica acerca del papel del arte en la lucha revolucionaria y democrática. Y esas ideas generaron muchísimas polémicas con otros que tenían un sentido quizás más práctico que Renoir, ¿no? Él estaba convencido de que no se podía ganar la guerra con un poema o con una obra abstracta. Decía, esto no llega a ninguna parte porque nadie lo entiende, ni el poema, que es críptico. Recuerden que una de las corrientes que estaba de moda en la época era el ultraísmo, ¿no? El ultraísmo significaba la poesía libre, y la gente estaba acostumbrada a los sonetos y los cuartetos y los sacabas de ahí y no se enteraba, ¿no? Pues esto quieren hacer una poesía moderna acorde con los tiempos, pero realmente el pueblo español, el 80% de la gente era analfabeta y no entendía esta historia. Y Renoir tenía, en ese caso, un sentido práctico, ¿no? Sus críticos le reprochaban que sus obras solo respondían a eficacia, cálculo
inteligencia hasta el punto de olvidar aquello que se pide a todo artista, ¿no? Y es que salga, las cosas que hace salgan de su alma, salgan hacia afuera, y sus sentires se expresen. Eso es lo que la crítica que le hacían sobre todo Ramón Gallá y Claudín, que eran también dos ilustres exiliados que tenían relación con Renoir. No creía que la pintura abstracta fuera la revolución de nuestro tiempo, y tampoco estaba seguro de que el arte por sí mismo fuera eficiente si se construía desde la abstracción, el espejismo y la ficción. Renoir, como diría otro célebre trasterrado, José Moreno Villa, era uno de los artistas, o es uno de los artistas que promueve el rumor renacentista que mantenía en vilo la vida intelectual española de aquella época. Por su condición de productor integral y por su idiosincrasia, podemos afirmar que su figura representa uno de los perfiles más sugerentes del exilio mexicano. Pronto se va a integrar en la vida laboral y cultural del país, se ve rebajado de un cargo público tan importante como el que tiene aquí, a trabajar en la publicidad comercial. O sea, se dedica a hacer almanaques y cartas para vender al público, ¿no? En una empresa hace calendarios y al mismo tiempo, para complementar sus ingresos, acepta con otros artistas españoles, Prieto, Antonio Rodríguez Luna, Antonio Puyol. Estos van a abandonar pronto el trabajo con Alfaro Siqueiros, les ofrece trabajo para un mural que está haciendo para el Sindicato de Electricistas de México, ¿no? Pero mientras están elaborándolo, ese trabajo se llama Retrato de la Burguesía, mientras están pintando este mural, se produce el asesinato de Trotsky. Y resulta que Alfaro Siqueiros estaba implicado en la conspiración contra Trotsky, porque él era un marxista convencido. Entonces, Siqueiros se escapa a Chile, luego es juzgado, encarcelado, pero al final sale de prisión. Y los que van a terminar este mural, el que va a terminar no va a ser Alfaro Siqueiros, sino quien va a terminarlo va a ser Renoir, junto con su mujer, que también era pintora y se llamaba Manuela Ballester. Una mujer también interesante, cuya vida sería importante estudiarla porque hizo obras de mucho interés en México. Bueno, ahí tienen la ilustración de uno de los murales. Este está hecho en Cuernavaca, en el palacio de este hombre, de Hernán Cortés. Sí, de Hernán Cortés, efectivamente, de Hernán Cortés. Bueno, él va a ejercer el muralismo pictórico hasta los años 50 y al mismo tiempo combina esa labor de hacer calendarios y cartas con la de los carteles cinematográficos. Que esto es un detalle, los carteles cinematográficos son estupendos, ¿ven? Son auténticas fotografías y que estos son del cine mexicano, precisamente una película dirigida por otro ilustre exiliado que es Luis Buñuel. Esos son estupendas y al tiempo que hace estos carteles también hace portadas para revistas, entre ellas hay dos revistas muy importantes en las que participa, una se llama Futuro y la otra Lux. Y también hace otros trabajos. Bueno, la cercanía con México, la cercanía de México con Estados Unidos, los mexicanos dicen que tan cerca de los Estados Unidos y tan lejos de Dios. Pues la cercanía con los Estados Unidos les va a poner a Renoir en contacto con la cultura de ese país y con la cultura de esa época, ¿no? Que está caracterizada por un profundo anticomunismo, por el racismo, recuerden todas las luchas de la población negra, y también porque es una sociedad orientada única y exclusivamente al consumo, ¿no? Este conocimiento le va a servir para hacer una serie de fotomontajes que son muy críticos con la sociedad yanqui.
En esos fotomontajes se ve claramente la influencia de Herfield, es notable, comparamos la obra de uno con otro. También, antes se me olvidó, en el Liceo hicimos hace unos meses una exposición de un artista alemán, Boland, que participó en el Mayo francés, fue uno de los líderes, y que también, hablando con él, porque yo le comisarié la exposición, me dijo que sus obras estaban inspiradas en Renaud. Él tenía mucha inspiración de Renaud y de Herfield, de los dos. Bueno, utilizaba para sus composiciones revistas, periódicos y diferentes tipos de material que él luego manipulaba a su antojo, y eso daba lugar a collages, a nuevas ilustraciones que se diferenciaban del material utilizado. Y la finalidad era criticar el sistema americano. Su obra más famosa es Fata Morgana. Fata Morgana es un fenómeno que hace que con la luz, los barcos sobre todo, en alta mar, cuando hay esa luz medio matizada por las neblinas, da la sensación de que se duplican, ¿no? El barco, uno está en el agua exactamente y el otro está como elevado, ¿no? Eso es un espejismo. Y él dice que la sociedad americana es precisamente eso, un espejismo. El barco no está en el aire, sino el barco está bien soportado por el agua, ¿no? Al tiempo que hace eso, escribe un libro que se llama The American Wave of Life, ¿no? El sistema de vida americano. Estos montajes los realiza, lo ven ahí, entre el año 52 y el año 66. Y suponen, desde el punto de vista de la crítica artística, pues la máxima expresión del fotomontaje. Su sistema de representación consiste en una sintaxis muy original en la que predomina lo ideológico, manejando recursos pioneros en la época, ¿no? Y solo que aquí el espejismo es muy real y la sociedad americana, 80 años después, continúa funcionando exactamente igual que lo que decía o lo que criticaba Renaud. En el año 1958 hay una estatua de la libertad que no se sabe antes estaba orientada para recibir a los migrantes, recibirlos y toda esa historia, y ahora no se sabe para qué lado mira. Y si este fotomontaje lo hubiese hecho en este momento, pues seguramente tendría otro carácter completamente distinto, dada la situación que están viviendo los migrantes en Estados Unidos, ¿no? En el año 1958 se divorcia de su mujer, Manuela Ballester, y se viene a Europa y se va a instalar en la República Democrática Alemana. Y ahí va a ser gala de sus creaciones más personales. Se va a dedicar exclusivamente al arte. No va a tener que vivir de otra cosa que el arte, porque está invitado y va a ser el gobierno de la República Democrática quien le pague, ¿no? Va a volver a la publicidad, hace también ilustraciones, fotomontajes y publica textos donde reafirma su compromiso político. Y también una nueva actividad que quizá es la más importante, que es la del cine y la televisión. Va a hacer películas en las que pone en valor la ideología comunista, ¿no? Es una de las facetas más importantes que hace en la República Democrática Alemana. Pero también va a retomar la pintura mural y hace dos murales preciosos. Lo que pasa es que los murales que hace aquí son más pequeños que los que hacen en Alemania, son más pequeños que los que hace en México, ¿no? Son murales hechos con mosaico. Y el de Hall, en Alemania, pues representa la típica arquitectura dictatorial, una arquitectura racionalista, ¿no? Simplemente con las ventanas, los pisos, y no hay más tutía. Ese tipo de viviendas son muy comunes en la República Democrática Alemana. Pasas de un lado al otro y notas claramente la diferencia en la avenida de Carlos Marx, ¿no? Bueno, estos murales, como digo, son de menor tamaño y que, como expliqué antes, se va a centrar sobre todo en hacer películas para el cine y para la televisión desde la óptica comunista. En el año 76, ¿saben?, se produce la amnistía y regresa a España. Se va a iniciar a partir de este momento un proceso
de reconocimiento de su vida y de su obra, y también del estudio de su trayectoria artística. Su obra se va a exponer en distintas ciudades españolas, va a participar se le invita a participar en la Bienal de Venecia en el año 1976. Muchos museos del país y de Europa quieren obra de él, y el Iván de Valencia le hace una exposición enorme, monográfica, en la que le homenajea. También Televisión Española le hace un reportaje fantástico y he tenido oportunidad de verlo, pero a pesar de todo, estas recompensas llegan tarde y expresan el descuido de la historiografía española respecto a este apartado de los exiliados. Seguramente las causas de este olvido por parte de los especialistas se deben, como apuntan Marzo y Mayallo, a que su condición de exiliado, que lo relega lo relega a una dinámica exógena en la historia del arte español, y que hay una consideración interesada de él como artista, como especialista en artes gráficas, y no como un artista plástico, ¿no? Cuando él tiene categoría para ser considerado como un creador a la altura de Miró, a la altura de Dalí o a cualquiera de estos otros contemporáneos suyos, ¿no? Lo que pasa es que nunca abominó de su condición de comunista, y eso le cerró muchas puertas, ¿no? En esta última etapa de estancia en España va a editar diversos libros, entre ellos, como apunté antes, el de American Way of Life, La batalla por una nueva cultura, que ahí expresa su ideología respecto al papel que juega la cultura en la sociedad actual, y en 1980, el último de sus libros, que se llama El arte en peligro. Se instala en Valencia, y el último proyecto que hace tiene que ver con un diseño de una anterior, para atrás, que se queda en un boceto. Este es un boceto que hace por encargo de el Iván. En 1982 estaba dando una conferencia, se sintió indispuesto y decidió regresar a la República Democrática Alemana, ¿sí? Y en diciembre, eso fue en octubre, creo, ¿sí? Y en diciembre se murió. Es incuestionable que las instituciones culturales españolas han hecho un esfuerzo enorme por recuperar el legado de Renaud, pero sigue siendo un genio ignorado, a pesar de que sus aportaciones en el campo del cartel, la historieta, el fotomontaje, la ilustración, el cine y la televisión, donde produjo una auténtica revolución y contribuyó significativamente al desarrollo de la cultura visual de masa, como son el pop art, las serigrafías de Warhol, la iconografía de Lichtenstein, los trabajos del equipo Crónica en España y otras corrientes artísticas le deben mucho a su inspiración. Sin duda, el artista valenciano fue una de las figuras más significativas de la cultura española e internacional, aunque su reconocimiento fue escaso y llegó tarde. Esto yo creo que es así porque la decisión final de volver a la República Democrática Alemana y luego, una vez se muere, sus familiares se negaron de manera rotunda a que sus restos fueran trasladados a España, ¿no? Esto tiene algo que ver con que su regreso no fue todo lo bien que él esperaba y decidió quedarse en el sitio que lo había tratado mejor durante sus últimos años de vida, que fue la República Democrática Alemana, ¿no? Se sintió decepcionado y también, esto no es solo con Renaud, sino es prácticamente con todos los exiliados. O sea, por parte en España no ha habido una perspectiva histórica honesta respecto al tratamiento de este tema. Un poco lo que se le plantea a los exiliados es que, bueno, que hagan tabla rasa con el pasado, que se incorporen a esta nueva sociedad y que lo otro es como si no hubiera pasado. Y claro, la mayoría que ha vivido el exilio, el drama del exilio, evidentemente no se ha acogido a esa propuesta, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la historia, el exilio hay que revisarlo y hay que tratarlo en la medida en que se merece, ¿no? Bueno, acabo con Renaud, con esta exposición, que es la última que hizo en 2021, una exposición también que hay oportunidad de visitarla en la web del Iván y que es una exposición fantástica, ¿no? Y pasamos a Remedios Varo.
Remedios Varo, ahí tienen un autorretrato con el fondo de sus pinturas. Nació en Anglés, que es un pueblecito de la provincia de Gerona, del Ampurdán. Anglés es un lugar misterioso, solitario y muy apropiado para el desarrollo de la personalidad de Remedios, que era una niña enfermiza y que mucho tiempo de su infancia y pubertad se lo pasó en la cama, ¿no? Y ahí se va a convertir en una lectora extraordinaria, ¿no? El pueblo está enclavado en una comarca de Gerona que se llama La Selva, que está muy cerca de Cadaqués, muy cerca de Portlligat y de toda esa zona de Cataluña donde laboraba Dalí y todos los artistas que venían a Portlligat a trabajar con Dalí, ¿no? Anglés, como digo, está enclavado en la comarca de La Selva y su padre, que era ingeniero en Cataluña a principios del siglo XX, pues hubo planes de desarrollo industrial no solo para el área de Barcelona, sino también para otras áreas. Y concretamente aquí se planteó un plan muy ambicioso de crear distintas infraestructuras para ubicar industrias. Y ese encargo se lo hicieron al padre de Remedios Varo. Era un ingeniero, lo mandaron a esa comarca para que él se encargara de esos proyectos y era un hombre que tenía muchísimas inquietudes y tenía unas convicciones políticas profundas, un libre pensador, y se dedicaba por las tardes a impartir clases de Esperanto, porque quería que no hubiera diferencias entre los hombres y que todos pudieran comunicarse en la misma lengua, ¿no? Esto nos da una idea del entorno donde se cría esta artista, ¿no? Él va a tener una grandísima influencia tanto en la personalidad como en la evolución de su hija, a quien va a orientar desde el minuto 1 hacia el aprendizaje del dibujo técnico. Un artista tiene que manejarse en este campo de forma perfecta, que la geometría no tenga absolutamente ningún secreto para ti, le decía. Y entonces la impulsa a estudiar Bellas Artes y va a ser de las primeras mujeres que se matricule en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Y allí ella va a coincidir con un montón de artistas, ¿no? Entonces, el dibujo, observamos el manejo de la técnica artística de Remedios. El trabajo de ella es como consecuencia de ese estudio del dibujo técnico, es un trabajo ordenado, minucioso, donde la simetría, donde los planos, el espacio, está todo estructurado de forma racional, consciente, y lo que hace es, dentro de esas composiciones, que podían ser composiciones perfectamente del Renacimiento, donde se trabajaba trazando los cuadros según la perspectiva aérea, con un punto de fuga alto y luego se pintaba, se cuadriculaba el cuadro y ahí se pintaba. Pues esta técnica no es la misma, pero tiene ese rigor científico que tenía la pintura del Renacimiento, ¿no? Y bueno, esto no era algo que le saliera porque sí, sino que estaba perseguido por ella. Ella siempre persiguió que sus obras tuvieran una calidad impecable, independientemente del tema que tocaran, ¿no? Como digo, fue de las primeras mujeres formadas en la Academia de San Fernando y allí va a coincidir con Lorca, con Dalí. En 1930 se traslada a Barcelona y Dalí, que la conocía, la va a poner en contacto con toda la vanguardia catalana. Conocerá a Miró, a Ers, que estaba por Cataluña, y ella era un espíritu libre y no quería, su padre la controlaba mucho y ella no quería disgustarse con su padre y entonces llegó a un acuerdo con un compañero de la academia que era Gerardo Lizárraga, que también se va a exiliar en México, y por conveniencia se casan. Un día se van a una iglesia de no me acuerdo qué sitio y se casan. Llega a su casa, mira, me he casado con tal y me voy a París. Y se fueron a París a vivir juntos y allí se encuentran con Breton, André Breton, el impulsor del surrealismo, y con nuestro Óscar Domínguez. Se hacen uña y carne
van a tener muchísima amistad. Y entre, no se sabe si Breton u Oscar son los que propician el encuentro de Remedios con Benjamin Peret, que es también otro de los miembros del movimiento surrealista. Se enamoran, no tiene ningún problema con el otro, y se separa de Lizárraga y se casa con Peret en el año 1936, justo en el año en que empieza la Guerra Civil Española. En mayo va a participar en una exposición de un estilo que se llama lógico-fobista, que era una mezcla entre surrealismo y espiritualismo. Y digamos que una de las obras más significativas es esta que tienen ahí, prácticamente toda ella dentro del campo del surrealismo, ¿no? Y esta obra la va a situar dentro de los artistas conocidos del momento. Otra ilustre exiliada, que también coincide con este movimiento lógico-fobista, es Maruja Mayo, también que se exilió. Luego otro, también canario, bueno, no desconocido, pero que también muy poco conocido, como ocurre con la mayoría de los intelectuales de esta parte del mundo, Juan Ismael, y un artista que por lo visto traía de cabeza a todos los artistas masculinos de la época, que se llamaba Nadia Solokova. Por lo visto era una tía súper guapa, que llevaba a todos los tipos detrás en cola, participa en esta exposición, de repente se va a exponer a Estados Unidos y desapareció del mapa, y nunca más supieron nada de ella, ¿no? Está en esa exposición y nunca más van a tener noticia de qué pasó con Nadia Solokova. Remedios, en una segunda etapa en París, en el año 1937, ya en plena guerra civil, va a participar en una exposición internacional en París en el año 1937, y en Tokio. Esas obras irán a Tokio en el año 38. A partir de ese momento se va a convertir en una figura interesante desde el punto de vista de las artistas femeninas del surrealismo, ¿no? Su estilo concordaba con el pensamiento libre que tenían estos artistas, ¿no? Que no tenían prejuicios, eran ajenos a cualquier preocupación estética o formal, y que vivían de manera completamente libre, ¿no? Y los cuadros de ella pues están a la altura, como he dicho antes, de Magritte, de Quirico o de Macers, que ese artista estuvo expuesto aquí en la exposición que se hizo en el año 1935, y sus cuadros los vendían a 100 pesetas y nadie de aquí compró un solo cuadro de Macers. O sea que tuvimos una vista, bueno, yo en esa época no había nacido, pero es bastante raro, y eso cabreó mucho a Eduardo Westerdahl, que era el que había impulsado la exposición, ¿no? Bueno, como estos surrealistas, la preocupación de Varo deriva hacia el mundo de los sueños, de lo mágico, de lo abstracto, de lo absurdo y del inconsciente. Los protagonistas de sus cuadros son personajes idealizados, cargados de misticismo y envueltos siempre en una atmósfera surrealista, ¿no? Pasa a la 23. Bueno, las obras de ella lo que hacen es reflejar la vida rica, la vida interior tan rica que tiene, ¿no? Su padre le compraba libros de Edgar Allan Poe, de Julio Verne, y entonces todas esas ensoñaciones las traslada ella a sus cuadros. Y luego, cuando ya estudia en la Academia de San Fernando, se dedicaba tardes enteras a iba a ver al Bosco, solo el Bosco. Otra tarde iba a ver a Goya, solo Goya, no veía a nadie más. Y el otro pintor que la subyugaba era, obviamente, el Greco. Aquí hay, en sus cuadros hay esos personajes estilizados, de caras alargadas y tal, salvando las distancias del estilo, se parecen mucho a lo que era la pintura de el Greco, ¿no? Como digo, aquí estos cuadros suscitan un universo figurativo muy propio, donde el sueño de la razón no produce monstruos, sino personajes muy peculiares. Alineada siempre con las ideas republicanas, en la guerra civil se ve obligada a marchar a Francia, definitivamente, después de la ocupación nazi de París, y de Francia tiene que abandonarla por esa misma ocupación
y se va a México, donde se exilia definitivamente, ¿no? Muy pronto se va a integrar en la vida laboral mexicana y artística, aunque solo al final de su vida, como le ocurrió a Renaud, también se dedica a hacer trabajos de ilustraciones, de imprenta, de revistas, porque no tiene otra forma de subsistir, ¿no? Y aunque entra en el círculo de los artistas importantes de México, eso no le da para comer, hasta que tenía una primera pareja y encuentra una segunda pareja de un alemán que se llamaba Walter Gruen. Reconoció el talento que tenía Remedios y ya con su ayuda consiguió dedicarse única y exclusivamente al arte, a pintar. Desde que llegó a su país, desde que llegó a México, en 1955, ya pasó a formar parte de ese selecto club donde estaban Diego de Rivera, donde estaba Eleonora Carrington, que fue una de sus amigas y una de sus mentoras, y también Frida Kahlo, ¿no? Saben que con Eleonora Carrington hicieron un juego que era el de coger la guía telefónica, coger una dirección y escribir una carta a un sujeto, a un individuo, invitándolo a una fiesta, y le decían que era una fiesta en la que se iba a beber mucho champán, que iba a haber jamón, que iban a conocer personajes que eran tan desconocidos y tan improbables como ellos y tal, y por lo visto se lo pasaban pipa. Y además, lo veremos luego, Isabel Castel, que es profesora de la Universidad de La Laguna, hizo un libro sobre Remedios Varo y recoge esa serie de cartas y afirma que la calidad literaria es tan excelsa como la pintura que hace Remedios Varo, ¿no? Que tenía una inteligencia, también un talento especial, ¿no? Bueno, hoy día está considerada Remedios como la primera pintora surrealista de España y, como dije antes, batiendo récord en la subasta. Pero pese a ello, ustedes preguntan en la calle y sigue siendo una perfecta desconocida para el gran público. Creo que a partir de ahora ya empezará a conocerse y empezará a estudiarse tanto en los institutos como en la universidad y en los distintos foros donde interesa el arte, ¿no? En el año 1988, el Banco de España le organizó una retrospectiva donde se expusieron estas tres obras, Recuerdos de Valquiria, que es una obra, quizá una de las obras donde ella se muestra como una pintora bastante más abstracta que de pintura onírica o surrealista, ¿no? También hace Ley de Godiva, que es que esta sí que está más relacionada con el estilo y con, fíjense en la parte de fondo cómo articula los espacios, las líneas perfectas, tanto en las verticales como horizontales. Hay una geometría que se resalta. Y luego un cuadro en el que refleja aspectos, que es de la naturaleza muerta resucitando, ¿no? Aquí hay esa conexión que hace con esa nebulosa que sitúa en el centro del cuadro, es la conexión un poco de lo terrenal con lo esotérico, con lo onírico y con el mundo de los sueños, y que eso aparece bastante en su pintura. En la última obra que la veremos del relojero, también aparece esa especie de nimbo, círculo nimbado, ¿no?, que enlaza, digamos, la tierra con lo de arriba, el tiempo con lo que es metafísico, vamos, ¿no? Bueno, afortunadamente, México otra vez nos salva el pelo. Remedios Varo goza de una gran fama, de un gran prestigio en México, y el Museo de Arte Nacional tiene dedicada enteramente una de las salas, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo, a la obra de Remedios. ¿Qué pasa? Que yo he estado 4 veces en México y por distintas razones no he podido ver el museo, porque las 2 primeras veces, la primera no pudimos, la segunda fue el terremoto. Y entonces a partir del terremoto cerraron muchos
edificios por problemas de seguridad, y en la tercera estaba cerrado y la cuarta tampoco pude ir porque estaban haciendo no sé qué obras de restauración y la sala estaba cerrada. Pero vamos, seguramente tendré oportunidad de verla porque pienso volver otra vez a México, ¿no? Bueno, goza de un prestigio extraordinario en México y también en Estados Unidos, donde se hacen exposiciones suyas desde hace muchísimo tiempo. Cuando yo empecé a estudiar este tema para hacer la ponencia, pues esto fue en el año 2023, cuando fuimos a México, leí en El País que en el año 2023, en el verano, se había organizado una exposición en el Museo de Chicago, monográfica de Remedios Varo, y que no era la primera que se organizaba en Estados Unidos. Y eso coincidió, curiosamente, con la publicación del trabajo de Isabel Castel, que se llama El tejido de los sueños, ¿no? Ahí compila toda la vida de Remedios, está escrito por una profesora adscrita a nuestra universidad y participa, entre otras escritoras, Zoe Valdés. Los curadores o curadoras, que en este caso fueron curadoras de la exposición de Chicago, sobre todo la principal, que se llama Kathleen Haskell, dijo que en nombre de las otras, dice, las curadoras hacen saber que esta es nada menos que la primera exhibición individual en el Instituto de Arte de Chicago, Illinois, dedicada a una mujer pintora surrealista y a una mujer artista que trabajaba en México. La editora Cristina Linares celebra, con la aparición del tejido de los sueños, celebra que se refuerce la atención a Remedios Varo, una mujer con un mundo tan complejo, tan rico y con tanto talento. Es un personaje que solo puede aparecer cada cierto tiempo porque es única. Puedes tener un mundo onírico muy poderoso, pero necesitas también la habilidad para trasladar esa imaginación, las ideas que te vienen a los cuadros, y en ella se daban ambas circunstancias. Para mí, su calidad pictórica es espectacular y cada obra te cuenta una historia, pero sorprende también con sus textos, que son divertidísimos e imprevisibles. En julio de este año, como he dicho, en Sotheby's, en Nueva York, se subastó la obra de El relojero, que ven ahí, que aparece otra vez esa conexión en la izquierda del cuadro, que se subastó por la nada desdeñable cifra de 6,2 millones de euros. Y en 2020, con esta otra, que es un autorretrato suyo, había obtenido 6,1 millón en la subasta. Esa fue la que salió en subasta inicial en $3.000 y fue cogiendo precios. Y bueno, si quieren comprar algún cuadro de ella, métanse ahora mismo en internet y busquen para que vean los precios que están alcanzando sus cuadros, ¿no? Porque no solamente o ha tenido la suerte de que un cuadro es para una institución pública y otro cuadro es un privado, que no se sabe el nombre, pero seguramente las instituciones públicas ahora empezarán a comprar cuadros de Remedios, ¿no? Termino aquí mi exposición enlazando con lo manifestado ayer, haciendo mías las palabras escritas por el diplomático mexicano Mauricio Fresco en su libro La emigración republicana española, una victoria de México, publicado en 1950, donde escribió: el pueblo de México fue el que recibió la emigración española más valiosa de cuantas... Sí, el pueblo de México fue el que recibió la emigración española más valiosa de cuantas ha tenido hasta la fecha este país, formada por una brillante generación de sabios, investigadores, artistas, profesores, hombres de empresa, idealistas, filósofos y obreros especializados. Yo creo que esta idea del exilio y su éxito final se sustenta en tres aspectos principales, que son que estuvo compuesta por individuos altamente cualificados, eso en primera instancia. En segundo lugar, que fue radicalmente distinta a la migración española tradicional, que era una migración económica, ¿no? O anteriormente también política, pero que no otorgaba nada al país de acogida. Y en tercer lugar, como vimos ayer en el reportaje
que el encuentro entre refugiados y México fue un encuentro muy afortunado. Y de ahí que la mayoría de los... Yo creo que mañana va a ser muy interesante la conferencia que dicte Leandro Trujillo, porque va a sacar un término que yo no he querido tocar por respeto a él, que es el de transterrados. ¿Quiénes son los transterrados? ¿Qué poder tiene ese término? ¿Qué significa? ¿No? Y cómo gente que llega a una tierra completamente extraña se integra y se siente finalmente originario prácticamente de esa tierra, ¿no? Yo creo que esos factores son los que propician que el exilio español haya tenido tanto arraigo y que sea de alguna manera tan querido en ese sentido por el pueblo mexicano y que lo celebre una y otra vez. Ayer me decía Josefina que cada 5 años ponen una placa en el obelisco que recuerda la llegada en Veracruz y que ya no tienen espacio para poner más placas, que han ido poniendo una cada 5 años, la última no han podido colocarla y que bueno, ahora están discutiendo que a ver cómo ponen más placas en el obelisco, ¿no? Yo creo que eso expresa claramente cuál es el sentido de la recepción de los españoles en México. Nada, muchas gracias, buenas tardes y espero que se aficionen a los cuadros de Remedios Varo y a los carteles de Renault. Gracias.